¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio de conversaciones a través de las pantallas de CNN Chile y en esta ocasión les presento el último trabajo de Antonella Esteves, Cuestión de Gusto. Es una recopilación muy interesante, la verdad es que con mujeres secas. Yo creo que esa es la palabra para poder definirla. Escritoras, intelectuales, activistas y que nos presentan una reflexión muy necesaria. Así que ya tenemos a Antonella, que es periodista, que está a diario también conversando con escritoras, pero además es una fanática y entendida del cine. Así que muchas veces estás con nosotros a través de la pantalla, Antonella, aportándonos con tu siempre pertinente opinión, ¿no? En varios temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Vivi, muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar del libro, me tiene muy entusiasmada. Qué bueno, sí, nosotros también, porque la verdad es que es una recopilación de 2020-2021, pero más allá de ciertos contextos que están como súper presentes, pandemia, estallido social, incluso todo el proceso constituyente, acá podríamos decir esto se expande a muchas otras cosas, pero sobre todo es una forma de entender a grandes intelectuales, a grandes mujeres que están pensando en nuestro país, que están pensando este contexto que estamos enfrentando como humanidad prácticamente, ¿no? Sí, yo creo que el libro busca aportar con reflexiones en varios niveles, ¿no? Tú y yo sabemos que tenemos la posibilidad maravillosa, gracias a nuestro trabajo, de conversar con gente muy brillante de manera cotidiana, pero a veces sucede que incluso si queda en las redes, ¿cierto? Que hay disponible para que la gente lo pueda ver, lo pueda escuchar, las conversaciones que a veces tenemos se pierden en el éter, ¿no? Y poder tenerlas en un libro y haberles dado el tiempo que se requirió para su edición, para sus reflexiones, para la revisión de parte de cada una de las autoras, que es parte del libro, también permite que los pensamientos y las reflexiones que allí se comparten adquieran una densidad que me parece que dialoga con el presente, a pesar de que muchas de estas entrevistas tienen 3 años o 4 años, siguen teniendo mucho que enseñarnos. Y sabes lo que me gusta, que tú abordas acá aspectos que tal vez por el tiempo y por las lógicas que tienen los medios, sobre todo cuando hay lanzamientos, uno nunca tiene como la suficiente profundidad de poder conversarlos. Por ejemplo, conversar de las tesis de su proceso creativo y la colectividad como un elemento esencial. Porque claro, sabemos lo que es transformar esto en un verdadero himno, todo lo que es lo que ellos han logrado como colectivo, pero tú vas a otras cosas, ¿no? En estas entrevistas, que son esos otros aspectos que muchas veces no están como en las primeras planas o dentro como de la cuña más tradicional. Claro, para mí es cuestión de gustos como programa, que es un programa que existe hace mucho tiempo, lo que busca es ir a las fuentes de quienes nos alimentan de alguna manera, ¿no? ¿De qué se alimentan las escritoras? ¿De qué se alimentan los músicos, las creadores, las creadoras? ¿Y cuáles son sus procesos? Yo creo que, como tú dices, a veces en las entrevistas de cultura especialmente estamos muy enfocados en el libro que está saliendo, el disco que se está sacando, el concierto, la película que viene, pero todo eso es el resultado de reflexiones, el resultado de una identidad, es el resultado de una línea editorial que puede tener cada uno de estos creadores y creadoras, en este caso 20 mujeres o 20 voces, ¿no? Porque las tesis son, en la entrevista eran 4. Entonces me parece que vale mucho la pena y ayuda a quienes accedemos a sus libros, en este caso, poder entender cómo fueron hechos, cuáles son los valores que hay detrás, cómo alcanzaron a tener voz, cuáles son los procesos que se hacen para poder llegar a escribir una poesía, por ejemplo, en el caso de Rosa Betty Muñoz, Cecilia Vicuña, Elvira Hernández, con quienes converso al respecto. Yo aprendí muchísimo en estas entrevistas y me parecía que era muy interesante poder compartirlo. Sí, la verdad es que un verdadero deleite, es un lujo, como tú lo decías, uno tiene el privilegio de conversar con gente tan inteligente, que tiene unas reflexiones que, vaya, ¿no? Si las pudiésemos tener en el día a día nos ayudaría muchísimo, pero tú partes tu introducción diciendo que una mujer escriba ya es un acto feminista y haces toda una exploración de cómo eso también está marcado por una historia patriarcal que las ha ido como anulando, encasillando. Bueno, Irene Vallejo también habla bastante de eso en El infinito en un junco, como tal vez las primeras como guardianas de todos los procesos creativos fueron las mujeres, pero que la historia, como sabemos, y muchas otras cosas las ha ido anulando. Tú también pones mucho foco en eso.
Claro, porque no es obvio que haya mujeres que escriban. Y es muy interesante porque eso está lleno de prejuicios y está lleno de mitos al respecto. Yo ahí en la introducción me detengo a desarmar algunos, ¿no? Uno de esos, a propósito de lo que citabas a la gran Irene Vallejo, que queremos muchísimo, es la idea de que las mujeres son unas recién llegadas al mundo de las letras, ¿no? Y cuando lo investigamos nos damos cuenta que hoy día podemos decir que la primera mujer que escribió la primera persona que escribió una novela fue una mujer, la primera persona que tenemos referencia de que haya escrito fue una mujer. Entonces, claro, las mujeres tienen una larga tradición de escritura. El tema es que llegue, que se masifique, que puedan tener una voz en el espacio público. Eso ha sido una lucha importante que se viene dando desde el medievo, ni más ni menos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Y luego cuando llegan, cuando finalmente logran publicar, yo ahí doy el ejemplo, en Chile todavía tenemos solo 5 mujeres que han sido reconocidas con el Premio Nacional de Literatura, solo 5. Y incluso durante el siglo XX escuchamos muchísimo, y lamentablemente todavía se escucha esta idea de que una mujer escribe solo cierto tipo de cosas, ¿no? En el cine también se dice eso, ¿no? Como las directoras, como si el cine de mujeres, como si la literatura de mujeres fuera un género en sí mismo. Y una de las cosas que demuestra el libro es que las mujeres creadoras hablan desde muy distintos lugares, con muy distintos formatos. Aquí hay ensayistas, hay periodistas, hay poetas, hay mujeres que hacen humor gráfico, además de las novelistas, y de distintas generaciones también. Y yo creo que esa diversidad también va contra ese mito de que hay temas de mujeres, entre comillas, y que hay una manera de escritura femenina, que acá queda muy demostrado que no es así. Claro, está la Diamela Altit, Lina Meruane, las tesis que ya la mencionábamos, Nona Fernández, Rosa Betty Muñoz, entre otras, que destaco ahí un poco de todo este trabajo que estamos conversando, Antonella, pero me quería detener algo que tú dices, ¿no? Todavía carga esta lógica, ¿no? Decir que nos falta leer muchas más mujeres, nos falta darle lugar en la historia que corresponde, pero incluso si tú lo piensas, los últimos años han estado marcados por jóvenes escritoras que están dando que hablar en todo el mundo. Yo incluso creo que mucho más que jóvenes escritores, sino que son las mujeres. Bueno, tuvimos recién también todo lo que logró la Maite Alberdi en el cine, la dirección también cinematográfica tiene un sello, una identidad, y muchas mujeres han sido fuertemente destacadas. Entonces, eso de alguna manera es algo como que engloba y que está muy presente en este libro, en esas conversaciones, como que sigue de alguna manera invitándonos. Y ahí quiero escucharte por qué tú crees que, a pesar de todo y de ese consenso, sigue siendo tema. Bueno, sigue siendo tema porque si revisamos la selección de libros que se leen en los colegios, la selección de libros que están en las bibliotecas, ¿cierto? Si seguimos revisando el canon, todavía las mujeres siguen siendo minoría. A pesar de que somos la mitad de la población, tú y yo cuando estudiamos periodismo, ¿cierto? Si tú piensas, ¿cuántas mujeres leímos mientras estábamos en la carrera? ¿No? Y uno podría pensar, bueno, pero ya eso cambió, ¿no? Hay muchísimas más mujeres escribiendo, muchísimos más libros publicados por mujeres, y eso es real, hay muchísimos más, pero todavía no se llega a la equidad también acá en términos de publicaciones y en términos de llegada. E incluso yo creo que todavía tenemos muchos colegas que hablan de literatura femenina, ¿no? Como decía antes, como si eso fuera una categoría, ¿no? Y todavía se espera que las mujeres artistas en las distintas expresiones, cuando hagan obras, hablen de familia, hablen de amor romántico. Y aquí en este libro también a mí me encanta que hablamos mucho de política. Hablamos mucho del rol que debe jugar el arte en las discusiones sociales, ¿no? Cómo construimos sociedad y cuál es el rol que puede tener un artista en aportar a ese diálogo. Entonces, yo creo que mientras la mitad de la población no esté potenciada en poder compartir sus talentos y sus reflexiones, toda la población sale perdiendo. Y por eso hay que seguir dando la pelea. Sí, hay que seguir dándola, y aquí hay un libro que da cuenta precisamente de aquello, que es un ejemplo de eso. Yo lo mencionaba, ¿no? Son conversaciones, es un diálogo muy interesante, muy entretenido, muy dinámico, y con voces que yo creo que hay que escuchar y que poner la atención, más allá de ciertas cosas que están asociadas a un contexto. La verdad es que esto explota de otra forma, así que te agradezco, Antonella. Y ahí tú, esto es de La Pollera, quiero destacar, y siempre destacamos también el trabajo increíble que hace esta editorial. Está disponible, sitio web, distintas librerías, así que tú nos cuentas dónde pueden comprar y adquirir este libro.
Bueno, está a lo largo de todo Chile, gracias a la distribución de Big Sur, que tiene La Pollera. También en la web de La Pollera lo pueden encontrar, y ahí en mis redes sociales yo estoy subiendo distinta información respecto al libro, también en las redes de La Pollera. Así que todos y todas muy bienvenidos a poder leer esta cuestión de gustos, y ojalá que también les incite al diálogo y a la reflexión. Y de tu increíble programa también que haces ahí en la radio, donde estás todos los días en algo que de repente no es fácil, hablando de cultura y dándole también ahí el espacio que se necesita para seguir empujando estos temas. Muchas gracias, Antonella, la mejor de la suerte. Nos vemos. Muchas gracias, Vivi. Un abrazo. Ahí está entonces la invitación, cuestión de gustos. Hay aquí un compendio de voces muy interesantes y necesarias, así que está hecha ya la invitación para que ustedes también puedan disfrutar de este libro. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima.